Mire, vaya a la Biblia, la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 10, es la segunda parte de este mensaje. Dijo Jesús, yo soy la puerta. Presta atención a esta palabra. Mire, dice el versículo 1 de Juan, capítulo 10. Como siempre te voy a decir algo que algo para un postre sería. Dijo un postre bíblico o una enseñanza espiritual. Dijo uno en un día, dice un maestro, un rabino, dice, de cualquier cosa se puede aprender, dijo. No solo de la naturaleza, sino también de lo que ha creado el hombre. Entonces un discípulo le dijo, ¿qué podemos aprender de un tren, maestro? Y dijo él, que por un segundo podemos perderlo todo. Y otro le preguntó, ¿y del telégrafo? Dice que cada palabra se cuenta y se cobra. Y otro saltó que dice, nos faltan. ¿Y del teléfono? Dice que todo lo que decimos aquí se oye allá. Dile que está lo tuyo, guarda con eso también. Todo lo que se oye aquí se oye allá. Todo lo que decimos aquí se oye allá. Mire, pero es bueno saber y aprender de las cosas de la vida, dijo el Señor. Mire, Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca del redil. Cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El verso 6 de Juan capítulo 10, verso 6 dice, esta alegoría les dijo el Señor Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Una alegoría significa ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. Alegoría es la representación simbólica de ideas indefinidas por medio de figuras, grupos de estas o atributos. Aquí está hablando de una palabra griega llamada paroimia, que significa parábola, comparación, proverbio, imagen, figura, enigma, similitud. El Señor les hablaba de esa manera para que pudieran entender. El verso 7 dice, y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dijo el Señor en el versículo 9. El que por mí entrare, sobre este versículo vamos a estar basados en esta noche. Yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el verso 10, el Señor dijo, esto es lo que hablé la vez pasada, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Ya vimos lo que significa ladrón. Está hablando de una palabra griega llamada kleptes, de kleptomanía. Ya lo hablamos. Y la palabra hurtar es sacar algo, sustraer algo de una persona sin que se des cuenta. Después es matar, que la palabra sería original asesinar. Y después el Señor usó la palabra destruir, que la palabra original es apolumi, que significa destruir, perecer,
Pero la idea no es la extinción, sino la ruina. O sea que el ladrón, el diablo, viene a provocarnos o a querer nuestra ruina y no nuestro bienestar. ¿Me están oyendo? Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, pero dice el Señor en el versículo 12, por muchos años, o generalmente lo que nos habían enseñado, estamos hablando de 30 años atrás, siempre se creyó que la palabra del versículo 12, el asalariado, era como otro pastor que estaba, que de pronto, bueno, por recibir un sueldo no es lo mismo que de pronto tener el oficio o la vocación o el deseo. ¿Me están oyendo? Una cosa, como dijo alguien, un pastor, un varón de Dios dijo, una cosa es vivir por fe y otra cosa es vivir de la fe. Pero entonces, por muchos años se creyó que de pronto el asalariado eran aquellos que de pronto hacen de la iglesia o de la gente, o estamos hablando de estafar, no de una ofrendita, ¿no? Porque algunos dicen, de la ofrenda, no de la ofrendita, ni tampoco del diezmo que es bíblico. ¿Me están oyendo? El que le cree al Señor, algunos creen en Dios, pero no le creen lo que el Señor dijo. El día que se presenten delante del Señor, porque todo, tarde o temprano, todos vamos a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo y los incrédulos estarán delante del juicio ante el trono blanco. Pero todos, absolutamente todos los que han pasado por este mundo van a estar en ese tiempo final. ¿Me están oyendo? No se va a salvar nadie. Todos van a estar de pie allí. Entonces, el tema es que tarde o temprano se van a dar cuenta de lo que el Señor dice en su palabra, o le creen al Señor, porque dice, por la palabra de Dios seremos juzgados, y por lo que está escrito en los libros. Mire, que los ángeles del Señor escriben, y otro es el libro de la vida. Pero mire, más al asalariado, esa palabra asalariado, por eso te decía que por muchos años se creyó que era una persona que en vez de tener el oficio y tener la vocación y el llamado de Dios, se autotitula y se pone, por ejemplo, voy a hacer una iglesia. Como un día le decía a alguien, muchos se creyeron en el tema de las células. No solamente algunos se creyeron pastores que no eran pastores, otros se creyeron dueños de las almas de las células. Entonces nosotros no vamos por esos métodos, ya los vivimos. Nosotros vamos por solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un método, es una persona. Y Él va a añadir a la iglesia día tras día lo que van a ser salvos. Eso dice la Biblia, eso creemos nosotros. Y Él traerá un avivamiento poderoso. No por métodos. ¿Cuántos dicen amén? Pero durante muchos años se creyó que el asalariado era como otro pastor. ¿Está oyendo? Pero no es así. Bíblicamente hablando, la palabra original es una palabra griega llamada Dios. Así como suena, te lo voy a deletrear. No mis. T-H-I-O-S, que significa jornalero, pero no solamente significa eso, esa palabra griega, sino también significa uno que es infiel en el ejercicio de sus responsabilidades. Para que sepas, esta palabra ya el Señor me lo había dado, lo prediqué el miércoles, o sea, no solamente lo tenía del miércoles, sino lo tenía días anteriores, porque vengo trabajando sobre la palabra de Dios. No es que de pronto agarro como hacía, a ver, háblanos Señor, ponía el dedo, y un día miró y dice, y Judas fue y soltó. No, háblame de nuevo. Abre la Biblia, pone el dedo, vuelve a leer y dice,
ve tú y haz lo mismo. Es un problema. ¿Estamos oyendo? Entonces, el tema es, esto ya el Señor me lo venía dando. La mayor sorpresa que yo te digo hace días anteriores fue que la palabra significa el asalariado, no es otro pastor, sino es una persona que es infiel en el ejercicio de sus responsabilidades. Y no solo uno que no tiene interés real en su deber, sino que es además infiel en el cumplimiento de dicho deber. Te lo vuelvo a repetir. El asalariado dice más al asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Pero no solamente se refiere a un ministro, se refiere a una persona que es infiel en el ejercicio de sus responsabilidades, y no solo uno que no tiene interés real en su deber, sino uno que además de ser infiel, es infiel en el cumplimiento o en el cumplimiento de su deber. ¿Me están oyendo? El asalariado es no solamente uno que no le interesa, solamente busca su propio beneficio. De eso hay un montón. Por eso que la mayor tranquilidad que una persona puede tener es que cómo puede conocer un verdadero ministerio. Porque el pastor o el éxito de un ministerio, ya voy a hablar de ese tema. ¿Cuál es el éxito de un ministerio? ¿Cuál es el éxito de un cristiano? ¿Cuál es el éxito de una iglesia? ¿Cuál es el éxito? ¿Me están oyendo? ¿Qué significa éxito? Ahora, ¿cuál es el éxito de todos? Ya lo voy a hablar porque el Señor viene trabajando junto conmigo en ese mensaje. Mire, Él me lo está dando. Pero mire, yo estoy trabajando. Pero la cuestión es que dice así, el asalariado es a quien solo le interesa su propio beneficio. No solamente otro pastor o otro ministerio, sino también uno personalmente, pues puede interesar mi propio beneficio y no el beneficio ni del Señor, ni de los demás, ni de la iglesia, ni del ministerio, ni de nadie. ¿Me están oyendo? O sea que eso también es un asalariado. Otra versión bíblica dice, yo soy la puerta, los que entraren a través de mí serán salvos. Entrarán, escuche bien esto, entrarán, en eso estará basado este mensaje, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Ahora, muchas veces pensaron cuando alguien leyó este pasaje, ¿cómo es entrar, salir y encontrar? ¿Qué se refiere el Señor? ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué tradujo Reina Valera? Pero mire, dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice el Señor, es darle una vida plena y abundante. Ahora, yendo a poder entender o discernir claramente cada palabra de estas que dijo el Señor, yo soy la puerta. La puerta está hablando una palabra griega llamada sura, que significa portal, entrada o acceso. Mire, yo soy el acceso. Yo soy la palabra, el acceso. El que por mí entrare será salvo. Entrará. Esa palabra, entrará, significa, es una palabra griega llamada erserkomai, que significa venir adentro. O sea, el que por mí entrare, el que viene adentro de mí, el que permanece en mi palabra y yo permanezco en él, entonces dará frutos abundantes. A eso se refiere, entrará. El que permanece en mí, no el que viene hoy. Y de pronto, ay, qué lindo que está el Señor Jesucristo. Hoy tengo ganas de estar con Él una temporada y otra temporada estoy fuera del Señor Jesucristo. No se refiere a entrar, a venir, entrar en Él. O sea, estar en su palabra, permanecer en su palabra. El acceso es su palabra, porque Él es la palabra viva que puede transformar nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Venir adentro, entrará. El que viene adentro, no el que permanece afuera. El que viene adentro y se entrará.
Esta palabra se va a cumplir. Ahora ya vas a entender lo que significa hallará pastos. Ahora, dice venir el que viene adentro, no el que está afuera. Está hablando literalmente del redil. El que viene adentro del redil. El que permanece dentro del redil. Este entrará, permanece adentro, va a salir, porque no va a vivir adentro del redil. Y hallará. ¿Qué va a hallar? La palabra es encontrará. Es una palabra griega llamada eurisco. Encontrará, hallará, encontrará. ¿Qué va a encontrar? El que viene adentro, el que permanece en él, entrará y saldrá. ¿Y qué va a encontrar esa oveja? Por supuesto, el animal va a encontrar, o lo que necesita encontrar, es buenos pastos. Para eso, su pastor, la oveja confía en su pastor, el único que puede guiarla a buenos pastos. ¿Me está oyendo? Ahora mire, la palabra pastos es una palabra griega llamada nome. Esa palabra no solamente significa nome, encontrará y saldrá y hallará, encontrará nome. No solamente se refiere al pasto, sino también se refiere a crecimiento. El que permanece dentro del redil, el que viene adentro, porque dijo entrará, el que viene dentro, va a salir. ¿Me está oyendo? El que permanece dentro del redil, dentro de mi voluntad, dentro de mi palabra, de lo que yo estoy diciendo, el que viene dentro, se está refiriendo claramente al redil de las ovejas. Hoy es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me están oyendo? Pero se está refiriendo adentro. Dice, el que viene adentro saldrá y hallará, encontrará pastos. Pero no solamente significa la palabra griega, nome, pastos, no solamente eso significa, sino también significa crecimiento, incremento. Algunos dicen, yo lo que menos tengo es crecimiento o incremento. Pues tienes que creer entonces. Tienes que creer en el pastor de los pastores. El Espíritu Santo es nuestro pastor. El Espíritu Santo es nuestro apóstol. Bajo su cobertura estamos y en Él confiamos. Y como Él es nuestro gran pastor, como dice el Salmo 23, Jehová el Señor es mi pastor, nunca me faltará. Lo dice, originalmente no significa nada me faltará. Eso lo tradujo Reina Valera, el cura arrepentido. Pero la palabra original significa nunca me faltará. Porque si el Señor está todo. ¿Me está oyendo? Si el Señor está con nosotros, está todo. Podemos pasar por momentos de crisis. Podemos pasar por momentos de batallas, podemos pasar por momentos difíciles, pero si el Señor está con nosotros, Él nos protege, Él nos provee, Él nos sana, Él nos bendice, Él nos levanta. Con Él somos vencedores. Aleluya. Entrará, permanece adentro, sí saldrá y encontrará pasto, va a encontrar crecimiento, va a encontrar incremento. Eso dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero escuche bien esto. No solamente va a encontrar crecimiento, incremento, sino está hablando de una palabra. Esta palabra tendrá tal crecimiento que la traducción es carcomerá y se va a extender la prosperidad, el incremento, el crecimiento, se va a extender como gangrena. ¿Me están oyendo? Se extenderá como gangrena y también se utiliza como fuego y de úlceras, como se va a extender, se multiplica. O sea, en otras palabras te lo paso en limpio. Lo que el Señor te está diciendo, si permanecemos en Él y dentro del redil, entonces saldremos después y encontraremos, porque la palabra es
voy y vamos a encontrar, si estamos en el Señor y en su voluntad, vamos a encontrar. Podemos tener lucha y el diablo te puede atormentar, no encuentra nada, todo decrece, pero nosotros vamos a encontrar. Nosotros, los cristianos, la iglesia va a crecer, va a incrementar. El mundo se puede venir abajo, pero nosotros nos vamos a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Mi prosperidad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi prosperidad. Escuche. Mi prosperidad. Lo que el Señor te va a dar es, va a carcomer o carcomerá como gangrena. ¿Qué va a carcomer? ¿Qué se va a devorar? Mi prosperidad va a devorarse como, va a devorar como gangrena a la miseria, a la escasez y a la pobreza. Tal es lo que el Señor quiere darnos. Por eso tiene tantas luchas, porque el diablo quiere que tú creas todo lo contrario. ¿Dónde y quién se va a cumplir esta palabra? En aquella persona que no solamente permanece dentro del redil, sino dentro de la voluntad de Dios y dentro de la obediencia, como alguien dijo bien claro. Dios va a responder tus oraciones tan rápido como tu obediencia. Ahí entramos nosotros. ¿Me están oyendo? Dios va a responder tus oraciones tan rápido como tu obediencia a Él. ¿Eres obediente? ¿Somos obedientes? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Entonces, así como nos cuesta obedecer, será la tardanza de nuestras respuestas a nuestras oraciones. Pero si mi obediencia es tan rápida como lo que el Señor está diciendo, entonces va a producir un tiempo de aceleramiento de tal manera que, como el libro de Amós dice, y el que ara alcanzará el segador. Todos sabemos que de pronto primero se ara la tierra, después se siembra la tierra y por último se cosecha la tierra. Segador, cosechador. Entonces el Señor dice que el que permanece en Él y dentro de su voluntad y dentro de su palabra y obedece tan rápido, el Señor responderá sus oraciones tan rápido como su obediencia. ¿Me están oyendo? Y va a entrar en un tiempo de aceleramiento, como dijo Amós, el que ara alcanzará al cosechador. ¿Me están oyendo? Va a entrar en un proceso de aceleramiento. Créelo. Lo que el diablo quiere es que tú no lo creas. Por eso es todas las luchas y todos los problemas. Mi prosperidad carcomerá como gangrena a la miseria, a la escasez, a la pobreza. Mire, durante la noche el pastor se acostaba a la abertura de las entradas del redil de las ovejas. Nadie podía entrar ni salir si no pasaba sobre él. ¿Me está oyendo? El Señor dijo, yo soy la puerta. Y dio a entender que nadie puede pastorear el rebaño del Señor, que es la iglesia de Él, si no pasa por Él. El que nunca tuvo un encuentro con Cristo será reconocido por la iglesia. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, dice el Señor, pero no los oyeron las ovejas. Ahora, ¿qué pasa? El que pasa por Cristo adopta su carácter, el modo y el ser de Cristo, y la voz de Cristo puede escucharse en él. Esta frase en Israel es un hebraísmo que entrará y saldrá y hallará pasto. Es una frase, entrará y saldrá y hallará pasto. Es un hebraísmo que significa dos cosas. Primero, ser completamente libre. Diga, ser completamente libre. Entrará y saldrá significa que será completamente libre. Segundo, la palabra entrará y saldrá y hallará pasto. La segunda frase es hallar pastos. Quiere decir obtener recursos o ser prosperados. Entrará el que permanece en él,
el que está dentro del redil, dentro de su voluntad, dentro de su palabra, el que obedece a su palabra, el que está dentro de la voluntad del Señor, entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, quiere decir, va a hallar recursos y será prosperado. ¿Me están oyendo? La expresión hallará pasto es una buena promesa para los que deben sacar las ovejas del redil y alimentarla. El Señor te dice en el idioma hebreo es: el que por mí entrare será salvo y tendrá completa libertad y será prosperado, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo y tendrá completa libertad y será prosperado. Prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Toma la palabra, aférrate a la palabra. No hay cosa más segura que la palabra. Podemos sufrir el ataque y las luchas del infierno mismo, pero si nosotros nos aferramos a su palabra, dice: el que permanece en mí, yo permanezco en él, dice el Señor. Y entonces saldrá y va a encontrar. La voluntad del Señor Jesucristo es que tú y yo, que permanecemos dentro de su voluntad, encontremos, crezcamos y nos incrementemos, dice el Señor. Hallará pasto, será prosperado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hallará pastos, va a encontrar. Dice el Señor: lo encontrarás. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Va a encontrar, dice el Señor. No dice que no vas a encontrar. Vas a encontrar. La orden del Señor, la voluntad del Señor es que tú y yo, que permanecemos dentro de su voluntad. Alguien le está diciendo: Señor, yo he cumplido con tu palabra. Yo permanezco dentro de tu casa. Estoy obedeciendo y me están pasando ciertas cosas que tú sabes. Pero el Señor te dice: cree en mi palabra, mantente en mi palabra, mantente firme en mi palabra, porque yo dije: y encontrará, y saldrá, y encontrará, y hallará prosperidad. Será prosperado. Será prosperado. Yo soy la puerta, y los que entran a través de mí serán salvos. Y entrarán y saldrán libremente. Y encontrarán buenos pastos. Será prosperado. Esta versión dice: el propósito del ladrón es robar, matar y arruinarte. Pero mi propósito es darle vida plena y abundante. Entrará y saldrá y tendrá completa libertad. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. La mayor guerra espiritual, el mayor combate que podamos tener, Satanás y todos sus demonios van a atacar y atacan la iglesia, atacan los cristianos y atacan los creyentes en Cristo Jesús para que no crean. Y como la serpiente le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho, no moriréis. Otra vez la serpiente vuelve a decir, como fue el Señor Jesucristo en la tentación en el desierto. El diablo vino a tentarlo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Lo llevó el diablo. Sus manos sucias agarraron al Señor y lo subió al techo, al pináculo del templo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios.
Lo llevó y le mostró los reinos del mundo. Y yo creo que muchos hoy están pasando eso. Los reinos del mundo es todas las tentaciones mundanas. Los reinos del mundo. Hay algunos que reniegan. ¿Cómo puede ser que un jugador de baloncesto en Estados Unidos tenga 30 millones de dólares? Un auto de $1 millón, 3 autos de 1,5 millones. Y los hijos de Dios no tengan nada. Entonces el diablo muestra los reinos del mundo. Muchos dejan sus llamados por dedicarse a los negocios. No está mal que te dediques al negocio. Lo que está mal es que suplantes el negocio y el negocio te robe el tiempo y el compromiso con Dios. Porque si te roba el compromiso con Dios, entonces ya no eres un buen mayordomo y el diablo logró hacerte caer. Pastor Abelar, el hijo, decía que de pronto un día un joven que venía en bicicleta al templo, su iglesia, decía: pastor, ore para que yo tenga un auto, pueda venir a la iglesia más seguido. El pastor oró, Sergio Velar. Ese cristiano tuvo un auto. Tiempo después, un día que iba a haber una tormenta, lo llama a su pastor y le dice: pastor, no voy a ir a la iglesia. El pastor le dijo: ¿por qué? Dice: no, porque me enteré ahí alerta de granizo y me va a arruinar el auto. Antes venía en una bicicleta, ahora se preocupaba por el granizo del auto. Nosotros también hemos orado por personas que de pronto no tenían, venían en dos, el colectivo en la línea 2 pies. Y oramos para que tengan auto. Y tuvo un auto. Ya no venía a la iglesia, fue a la playa. No está mal que vaya a la playa, está mal que de pronto dejes la iglesia por ir a la playa, ya no vengas a la iglesia. Como dijo un hombre de Dios, hay personas que la bendición nos echa a perder porque no tienen enseñanza económica, de la economía de Dios. ¿Quieres tener una buena economía de Dios? Aprende lo que dice el Señor en su palabra y en vez de irte, como algunos dicen, no, en el momento de ofrendar se van al baño. No. Estás teniendo lucha, aprende lo que hizo Cornelio. Aquel varón que de pronto sembraba y oraba y ofrendaba. Y su ofrenda subió como memorial delante de Dios. Tú te puedes olvidar, pero Dios no se va a olvidar. Tú puedes estar luchado por un montón de batallas que de pronto el infierno quiere que te vuelvas peor que un incrédulo. Pero el Señor no se va a olvidar de tu ofrenda porque tu ofrenda está como un memorial delante de Él. Y cuando Dios determina y llegó el tiempo y determina bendecirte y bendecirnos como Él lo dijo en su palabra, no hay infierno que lo detenga. Cuando el juez de los jueces se levanta y se pone de pie, todo el mundo tiembla delante de Él. Ese es nuestro Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no se doblaron ante la amenaza del rey. Ellos confiaron en el Señor. El Señor no solamente cerró la boca de los leones. Cuando a Daniel lo tiraron en el horno de fuego, 7 veces fue aumentado su temperatura.
La llama mató a los que lo tiraron a Daniel, pero Daniel no sufrió ni un rasguño. Daniel en el foso de los leones, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, el horno de fuego. ¿Sabes? No hay nada que pueda detener al Señor. Job perdió todas las cosas. Job era una persona que siempre pactaba y ofrendaba por su familia. Sin embargo, no solamente perdió todo, sino que también en un momento dado se enfermó. Tenía una sarna maligna. Y él, para sacarse la picazón, era con un pedazo de maceta. La Biblia dice tiesto, para poder aliviar la picazón. Sin embargo, él en todas sus circunstancias, él al versas no negó al Señor. Su esposa le dijo, ya niega a tu Dios y muere. Pero él dijo, como toda mujer insensata has hablado yo, si recibimos lo bueno de Dios no hemos recibido lo malo, aunque lo que él estaba viviendo, lo malo que recibía Job no era de Dios, era del diablo. Pero cuando uno está en la batalla, a veces en las luchas no sabe de dónde vienen las cosas. Pero sabes, Job no negó al Señor y dijo, esta es mi voluntad, esta es mi decisión. Yo sé que mi Redentor vive y su gloria la veré en mi carne. Tiempo después, cuando Job perdonó a sus amigos, pero tanto lo criticaron, porque siempre en tus luchas hay de aquellos que te critican. Entonces, Job oró por sus amigos. Dios lo prosperó. Job tuvo 100 veces más. Yo no sé de tus luchas ni de tus problemas, pero sí sé una cosa. El Señor quiere bendecirte de una manera muy especial. Solamente permanece en Él. Permanece en su palabra. Permanece dentro de su redil. Dentro de lo que Él dijo. El que viene adentro encontrará. Entrará y saldrá y encontrará prosperidad. Y hallará prosperidad. Y hallará incremento. Y hallará crecimiento. Tal vez para ti se ha tardado un poco las cosas, pero para el Señor no se ha tardado. Él está preparando nuestras vidas para recibir todo lo que Él tiene determinado para ti y para mí. Y no hay infierno que pueda detener. Él dijo, Él saldrá y hallará y va a crecer y va a ser incrementado y va a tener prosperidad. Y será prosperado. Y será prosperado. Ponte de pie en esta noche. Él ha dicho, y serás prosperado. Permaneces en mí. Permanece en mi voluntad. Estás dentro del redil. Serás prosperado. Vas a estar dentro. Vas a salir y vas a encontrar. No hay por qué preocuparse, porque si el Señor dijo, encontraremos. Si el Señor dijo, recibiremos, creceremos, vamos a crecer. Si el Señor te dijo que tu finanza se va a incrementar, se va a incrementar. No hay infierno que pueda detener lo que Él dijo. Y serás prosperado, y serás prosperado, y serás prosperado. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Recibe esta palabra, recibe esta palabra. Le hablamos a toda la gente que nos está mirando en este momento.
Esta palabra es para tu bien. Viene tiempo acelerado. El Señor quiere bendecirte más allá de lo que te imaginas. Pero tienes que estar firme. Afírmate a las promesas, a la palabra que Dios te dio. Declaramos bendición, declaramos sanidad, declaramos tiempo de aceleración. Lo que antes tardaba tanto tiempo lo recibirás en tu mano. Prontamente, aceleradamente, porque el Señor está interesado en bendecir tu vida mucho más rápido de lo que tú piensas. Así que activamos esta palabra sobre todo aquel que está mirando, sobre los ministerios que están secos, ministerios que hay personas, hay pastores que están escuchando y están desanimados porque parecería que la promesa no viene. Pero el Señor dijo a través de su palabra, vienen tiempos de aceleración, tiempos acelerados, la bendición te va a correr, te va a alcanzar. Así que toma esta palabra, recíbela ahora. En el nombre de Jesús declaramos bendición. Todos aquellos que reciben esta palabra y que la quieren, corre aquí adelante rápido, aceleradamente, como dijo la palabra. Aceleradamente, no pierdas el tiempo. Aceleradamente, dijo el Señor. Esta es la hora, es el momento. Dios quiere hacer la obra en tu vida. Aleluya, tómala, créela. Aférrate, abraza esta palabra. Aleluya, abraza esta palabra aceleradamente. Aleluya, fluye Espíritu Santo. Te adoramos. Tiempo de gloria. Vamos, créele al Señor. Yo no sé cuántos apasionados hay aquí que dicen, yo tomo esta palabra, la creo para mi vida, la recibo. No voy a bajar los brazos. Voy a creer, me voy a afirmar. Como dijo el apóstol San Pablo, peligro, hambre, tribulación, desnudez, nada me podrá separar del amor de mi Cristo. No hay nada que te pueda hacer bajar los brazos. No hay nada que te pueda separar del amor de tu Dios. Aleluya. Recibe. ¡Aleluya! Mi prosperidad, tu prosperidad, dice el Señor, va a ser como la gangrena. Va a carcomer la miseria y la escasez. Tal es lo que va a pasar. Esto es lo que el Señor quiere darte. Solo abrázalo, solo acéptalo. Esta es la promesa que tienes que guardar en tu corazón. Esto es lo que tienes que abrazar y no permitir que el diablo te saque de esta palabra. El Señor dijo, y será prosperado, y serás prosperado. Él lo dijo. Si Él lo dijo, eso se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Dijo el Señor, y serás prosperado. Y encontrarás. Si no has encontrado, aférrate a esta palabra. Di, Señor, tú lo dijiste, que voy a encontrar, que voy a crecer, que va a incrementar mi economía, que lo voy a lograr, que mi prosperidad va a carcomer la miseria y la pobreza y las deudas. La prosperidad que el Señor quiere darte, esto es para los que lo abrazan, para los que lo creen, para los que se mantienen, para los que toman esta palabra y dicen, yo voy a agarrar esta palabra, la guardo en mi corazón, no me la voy a dejar robar. Pelea en la fe, pelea en la confianza. Con confianza, cree tan solo. El que cree, recibirá, dijo el Señor. El que cree. Ama y chica la vasayama. No te he dicho que creas. No te he dicho que tan solo creas. Tan solo cree. Recibe en esta noche. Ahora va a incrementar no solamente tu prosperidad, tu felicidad, tu salud. Va a incrementarse tu bendición, tu abundancia. Por eso dijo el Señor en otra versión bíblica, el ladrón ha venido a hurtar, el ladrón ha venido a robarles.
El propósito del ladrón es robar, matar y arruinarlos. Ese es el propósito del diablo. Pero mi propósito, dice el Señor, es darle vida plena y abundante. Mi propósito, dice el Señor, es darte vida plena, iglesia. Es darte vida plena y abundante. Eso dice el Señor. Este es mi propósito. Una vida plena. Tal vez no has vivido una vida plena. Tal vez no has disfrutado de una vida plena. Una vida abundante. Has pasado una vida de escasez. Siempre faltando 20 para el peso. Pero el Señor te dice, cree en mi palabra. Al que cree todo le es posible. Tan solo aférrate a esta palabra. Aférrate. Mi propósito, dice el Señor, es darte vida plena. Es darte vida plena y abundante. Ese es mi propósito. El diablo quiere arruinar tu vida, pero mi propósito es bendecirte, prosperarte, darte una vida plena. Plena. Ese es mi propósito. Proceso significa formación. Formación tiene que ver con el mismo estado que las mujeres entran. Y el proceso de formación de todo su cuerpo hasta sus huesos cambian. Para que todo se prepare para dar a luz lo que está gestándose. Las mujeres saben de lo que les hablo. ¿Cuántas veces no dijiste, ya estoy cansado, quiero dar a luz? Quiero parir porque ya estoy cansada y los dolores, la incomodidad. Sin embargo, el niño, la niña tenía que nacer en el día determinado por el Señor. Espiritualmente lo mismo. Pero ¿sabes algo? El Señor es poderoso para levantarte y bendecirte como José. Él no es deudor de nadie. Él quiere hacer cosas grandes, las va a hacer. Solamente falta gente que se decida y le crea a Él sobre todas circunstancias. Y Él lo hará. Recíbelo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tu pueblo la haya atesorado en sus corazones y que no permita que el enemigo se robe nada de lo que tú, Señor, has sembrado en esta noche. Bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.